Si en una montaña llena de lobos matan a un cordero, ¿quién ha sido? El pantano de Susqueda es un enorme embalse que está ubicado en una zona montañosa que se llama Las Guillerías, que está pues a muy pocos kilómetros de la frontera del Pirineo, enclavado en la provincia de Girona, en el curso del río Ter. El río Ter es para situarnos también, este embalse es el que lleva el agua de boca a Barcelona, o sea, Barcelona bebe el agua del embalse de Susqueda. Como todas las construcciones de embalses, al final las obras se cobraron la vida de al menos 30 trabajadores. Incluso hay una especie de monolito, una placa que recuerda a las víctimas trabajadoras del embalse de Susqueda. Y claro, llegó el pantano, ¿no? El pantano, que fue uno de los últimos que inauguró Franco. Llegó el pantano y la vida de Susqueda se truncó, ¿no? La gente tuvo que abandonar sus casas, incluso se tuvo que vaciar el cementerio. Algunos, como una señora que le llamaban la Gallusa, ¿no? Se resistía a abandonar su casa, no quería abandonar su casa, pero claro, cuando el agua llega, pues es irremediablemente la gente tiene que abandonar el pueblo. A mí lo que me transmite este lugar, primero de todo, es mucha dureza, ¿no? Es un sitio muy fuerte, con un paisaje muy agreste, muy salvaje, y a mí me gustan estos días nublados, con lluvia, y yo pues siempre elegía estos días para venir aquí, buscando esta luz oscura también, ¿no? Casi tétrica diría, ¿no? Para transmitir estas sensaciones, que es lo que yo siento. Y hablando con los lugareños, pues sé de las historias que pasaban y hay cosas que las puedes conseguir fotografiar, pero hay cosas que son imposibles, ¿no? Y luego pues estas escenas las recreaba, ¿no? A mi manera, traía gente voluntaria, para decirlo de alguna manera, y las traía al lugar y recreaba esta escena. Y mucha de esta gente que traía, pues me han dicho que era la primera y la última vez que venía, porque el sitio le transmite pues muy malas vibraciones, ¿no? Es un sitio que, bueno, como te digo, que pasan cosas, ¿no? Y cosas, pues, malas.
el pantano se han producido sucesos diversos. Asesinatos, naufragios, desapariciones, suicidios muchísimos, accidentes, muchas, para resumir, tragedias. Cuando un crimen se comete en el medio de la ciudad, tenemos 1000 ojos que nos están mirando, de las personas, de las tiendas, de las cámaras de videovigilancia, de los repetidores, de los teléfonos. Todo eso en Susqueda se desvanece. Cuando se planifica un asesinato, pues se puede buscar un lugar donde no haya testigos y donde sea luego sencillo deshacerse del cadáver. Incluso se puede cometer el asesinato en otro lugar y ir a deshacerse al pantano de Susqueda del cadáver, como ocurrió en 2001, cuando apareció una mujer muerta dentro de una maleta que había sido lanzada por la presa. Después de muchos días consiguen recuperar el cuerpo de Paquita, pero no fue posible de determinar con exactitud si realmente cuando la echaron al pantano estaba ya muerta o si realmente murió o si estaba inconsciente dentro de la maleta en la que la había colocado a Miguel y al final murió ahogada. Tenemos que tener en cuenta que es un lugar, digamos, atractivo para los suicidas. No hay personas que puedan impedir su suicidio porque es un sitio solitario, y si tienen ya decidida su conducta de autolisis, evidentemente la presa tiene 135 metros de altura. El salto es letal. Se habían dado casos incluso de alguien que se tiraba, pero colocaba una cámara en la pared para que pudiera grabar la caída. Las víctimas del último gran crimen conocido en el pantano de Susqueda son Marc Hernández y Paula Mas. La noche del día 23 de agosto de 2017, pues deciden salir juntos y se encuentran en un punto donde Marc deja su coche y cogen el Opel Zafira de Paula. Lo que habían dicho es que se iban a hacer kayak, y lo último que sabemos de ellos es que ellos jamás vuelven a salir del pantano de Susqueda. Paula le manda a las 10:39 o 10:37 un mensaje a su madre, le dice: hoy paso el día fuera. Y a partir de aquí ya ni vuelven a responder a las llamadas, a los mensajes, ni nada. Y no es hasta pasados 2 días que aparece su kayak al otro lado del pantano donde está el embarcador. Aparece medio hundido, rajado, con acuchilladas o con algún objeto de este tipo, y con unas piedras enormes que se ve clarísimamente que la intención era hacerlo desaparecer. El kayak apareció por esta zona de aquí, venía como, digamos, a la deriva, como medio hundido, así, forma de V, porque el aire se trasladó a las puntas del kayak y no acabó de hundirse, ¿no? Estaba flotando, a pesar de que tenía unas piedras bastante grandes para hundirlo y estaba rajado y tal, no se llegó a hundir. Y luego, allí, al fondo, donde vemos el verde ese que es como una playita de césped, ¿no? Allí fue justo donde estaba hundido el Opel Zafira, que estaba a 7 metros de profundidad.
Son 3 escenarios y al final no acabas de ver cuál es el auténtico escenario del crimen, ¿no? Porque en ninguno de ellos se encontraron indicios materiales que el crimen se produjera allí. ...33 días después aparecieron los cadáveres en el pantano. Aparecieron en una zona relativamente cercana a un lugar que luego ha sido como el lugar más controvertido de esta historia, que es la Rierica. La Rierica es una antigua masía, que se ve que era una masía importante. Y la Rierica, así como casi el pueblo está sumergido y no va a emerger nunca, la Rierica donde está situada pues tiene la peculiaridad que cuando baja el nivel del agua todavía emergen las ruinas y se ven las paredes, todavía aguantan. Pero claro, es un sitio muy enigmático y justamente la Rierica es donde la investigación cree que es probable que se perpetrara el crimen. En la autopsia se pudo determinar que Paula había recibido un disparo en la cabeza y que Marc había muerto, tenía 4 impactos de bala y además post-mortem le habían hecho heridas en los costados con un arma blanca. A través de las investigaciones que se hacen con las cámaras que hay cuando te acercas al pantano, de la propia infraestructura, y de las fotografías de algunas personas que estaban paseando aquel día por allí, que hacían fotografías, ellos también descubren un Land Rover de color blanco y buscan a la persona que lo estaba conduciendo y se convierte también como en uno de los sospechosos prioritarios, en ese caso Jordi Magenti. Y entonces al mirar en los archivos quién es Jordi Magenti, claro, les aparece, ¿no?, un foco rojo, porque Jordi Magenti en 1997 había asesinado de varios disparos en plena calle a su primera mujer. Cuando aparece que quien estaba en el pantano el día de la separación de Marc y Paula es una persona con un antecedente de sangre que ha matado y que ha matado con un arma de fuego, Jordi Magenti se convierte en el único sospechoso posible para la investigación. La tesis policial es que el crimen se comete en la Rierica, que es una especie de masía que cuando sube o baja el agua pues se puede ver o queda sumergida, y la sospecha es que Marc y Paula aquel día iban a hacer kayak en aquella zona. Aquella zona es un lugar donde Jordi Magenti pesca habitualmente y la tesis policial lo que dice es: Jordi Magenti están pescando, ellos llegan con su kayak, discuten por algún motivo, se reprochan algún tipo de cosa y Jordi Magenti les mata. En una situación que un poco excepcional, los Mossos, el día de la detención, cuando habían pasado 2 horas de la detención, los Mossos se plantan delante de la comisaría Santa Coloma de Farners, donde Jordi ya está detenido, ¿no?, para anunciar a bombo y platillo que tienen con toda seguridad el autor del doble crimen de Susqueda. Después de 6 meses ya de investigación, desde que se tuvo constancia de los hechos por denuncia de los familiares, esta mañana se ha detenido una persona relacionada con la desaparición, el encuentro y lo que pensamos que es homicidio de estas 2 personas denunciadas a finales de agosto como desaparecidas. Se ha detenido una persona y esta persona está ahora en dependencias policiales en espera de practicar más diligencias y más gestiones de investigación.
El 26 de febrero del 2018, Jordi Mayentí fue detenido en base a una serie de indicios. Los más importantes fueron estos 5. En primer lugar, el hecho de que Jordi Mayentí, primer indicio, tenía antecedentes penales por haber asesinado a su exesposa el 4 de diciembre de 1997. El segundo indicio es la presencia de Jordi Mayentí en el lugar donde aparecieron los cadáveres, en las ruinas de la Rierica. El tercer indicio son las contradicciones y los cambios de versiones en sus declaraciones en dependencias policiales. El cuarto indicio es el exhaustivo conocimiento del lugar, cómo se conoce el pantano, y finalmente el quinto indicio, el perfil psicológico de Jordi Mayentí. Entró en prisión durante 303 días y el 28 de diciembre, ese mismo año, fue puesto en libertad. Pero estamos en que no hay unas pruebas sólidas, como dice la propia audiencia, y no hay una prueba material, digamos, que pueda situar que haya una coincidencia, espacio y tiempo entre las víctimas y Jordi Mayentí. No se ha podido probar que ellos coinciden en el tiempo y en el espacio. Se negaron a realizar 157 pruebas de ADN y no hay ninguna que vincule Jordi Mayentí con las víctimas. Además, no tenemos el arma del crimen, no ha sido hallada. No sabemos dónde están los móviles de Marc y de Paula. Falta la ropa, falta la mochila de ella. Es decir, hay piezas que aún no tenemos para poder terminar este puzzle. La primera vez que voy allí, a mí me dicen que hay un personaje que para mí es clave porque está viviendo emboscado en una cabaña muy cerca del sitio donde encontraron a los cuerpos de Marc y Paula. Bartomeu era una persona solitaria que llevaba muchos años viviendo en el pantano de Susqueda, en una cabaña muy territorial, según habían explicado algunas personas que vivían allí, que había tenido algún, no enfrentamiento, pero sí como que alguna situación no muy agradable con algunas de las personas que vivían en la zona, y era una persona que estaba allí, que estaba en el pantano, y es, bueno, pues uno de los sospechosos iniciales del crimen. Lo que me cuentan otros habitantes del pantano es que es un hombre extraño, muy arisco, ¿no? Que pone trampas para que nadie se acerque a su cabaña, que antes de llegar a su cabaña, que está invisible, que nadie sabe exactamente dónde está, que el que se acerca pues le pone trampas. Claro, y tú dices, a ver, yo me imagino, voy a pisar allí, me encuentro y me va a capturar y a saber, ¿no? ¿Dónde te mete? Si es este personaje tan extraño, ¿no? Y entonces ya el siguiente punto ya es al final del caminito este donde se aparca el coche, donde estaba el coche barco. Cuidado aquí porque hay los restos de los escalones y claro, y esto puede resultar complicado. A los chavales los subieron por aquí en camilla a los bomberos, pero a Bartomeu lo sacaron en helicóptero. Bueno, pues ahora te das cuenta de lo difícil que tendría Bartomeu bajar todo material para construir una cabaña aquí. ¿Cuántos años tenía Bartomeu, Tura? ¿Qué tenía? ¿68? 68. Creo que sí. Y se movía por aquí sin ningún problema el hombre. Sin ningún problema, ya te digo. No sé. ¿Ves? ¿La ves? Hostia. Ahí está la cabaña. Esta es la cabaña. ¿Ves la soga? Difícil, ¿eh? Súper complicado, ¿eh? Claro. Sí, sí. Uy,
¿Qué hace la mosquitera afuera? Esto no estaba así. Mi sensación es que Bartomeu era un testigo y que sabía algo relacionado con los crímenes porque estaba en el punto clave, él tenía que tener información, pero Bartomeu sí que era raro, era con nosotros súper amable, súper sociable, súper charlatán y tal, pero era raro. Y era el hombre que lo sabía todo, el hombre que sabía todo el pantano, pero cuando tú entrabas en el tema del día que desaparecieron Marc y Paula y el día que encontraron los cadáveres, Bartomeu este día no había visto, no había oído nada y no recordaba nada. Entonces, ¿no? Te quedabas con esta sensación de Bartomeu, ¿qué es lo que no me cuentas? Poco a poco van descartando a sospechosos y a Bartomeu lo descartan como sospechoso porque tiene unas fotografías que le sitúan en un lugar diferente al que los investigadores creen que se cometió el crimen, que son las ruinas de la Rierica. La última visita, esto fue, si no recuerdo mal, el 10 de diciembre de 2019, que íbamos a visitar con mis amigos los policías, íbamos a visitar una vez más a Bartomeu, a ver qué le sacábamos a Bartomeu, porque nosotros insistíamos. Y nos acercamos hasta la cabaña y cuando faltan pocos metros, ¿no? Ya vemos el cuerpo de Bartomeu allí, tirado, ¿no? De boca abajo, así con una postura un poco forzada, muy extraña, ¿no? En la pendiente del bosque, ¿no? De caras al pantano. Y hasta ahí está muerto. Bueno, y no había ninguna duda, ¿no? Porque se veía por los insectos que revoloteaban en su entorno y tal, que Bartomeu estaba muerto, ¿no? Entonces no había opción de hacerle ni primeros auxilios ni de intentar reanimarlo, estaba muerto y además llevaba muerto unos días. Y entonces nos fijamos que la escena, Bartomeu estaba allí, el cuerpo allí, y de un árbol colgaba una soga y además tenía una escalera, ¿no? Una escalera hecha a mano por el propio Bartomeu, era clarísimo, ¿no? Y vimos la escena de un ahorcado, de un suicidio, ¿no? Aparentemente era la escena de un suicidio, pero Bartomeu estaba tirado. Y entonces, ¿esto qué habrá pasado, no? Mira la soga, Javi, allí. ¿Esto es lo que encontrasteis? Sí, mira, ¿ves? Me cuelga de ahí, la soga, la escalera, ¿tá? ¿Y Bartomeu dónde estaba? Bartomeu estaba aquí. Aquí tirado. Aquí, justo debajo de la encina esta, justo. Luego, la sorpresa llegó un par de días después, el resultado de la autopsia, Bartomeu murió de un ataque al corazón. Es decir, bueno, añadimos un misterio más. La última información la publicamos hace un mes, a lo mejor un mes. Llegan finalmente los datos que se había pedido a Google Estados Unidos. A través de la periodista Tura Soler, con la que tengo muy buena relación y muy buena amistad, en la que me comenta un día que en juzgados han llegado unos datos de Google que ella ha conseguido y que no sabe interpretarlos. Estos datos de Google son las ubicaciones del dispositivo móvil de Marc, del chico. Le dan 15 páginas impresas con una serie de datos ininterpretables y me solicita si yo sé interpretarlos.
Una vez se trabajan estos datos, simplemente lo que se hace es se hacen unos mapas de calor, ¿sí? Que estos mapas de calor te indican por dónde han pasado, dónde han estado más tiempo, dónde han estado menos tiempo. Todo cuadra al milímetro, de manera que puedes realizar todo el trazado que hicieron estos chiquillos el día 24 desde que se levantan por la mañana, y además lo más importante de todo es que lo puedes cuadrar con otras fuentes. Y efectivamente, cuando haces tú la simulación de los puntos, vas viendo que todo te está cuadrando al milímetro. Y luego a partir de aquí, pues la faena que ha consistido en mi trabajo es realizar esta simulación, marcar punto a punto, hora a hora, y poder recrear estas últimas horas hasta que los dispositivos ya no emiten ningún tipo de señal, ni señal precisa ni señal aproximada. Y estas ubicaciones, pues bueno, demuestran que estaban en un sitio muy concreto. No se sabe, a fecha de hoy, con certeza, quién es o quiénes son los asesinos de Marc y Paula. Después de 5 años se sigue sin resolver el caso del crimen de Susqueda y la verdad es que es atípico, las investigaciones no suelen ser tan largas. Voltaire decía que a los vivos les debemos respeto, pero a que a los muertos solo le debemos la verdad. Y en este caso a las familias y a los amigos de Marc y Paula también. Quizás no se resuelva nunca el caso si se diera el hecho de que el asesino estuviese muerto. Nosotros teníamos el objetivo de aproximarnos con la misma verdad y obsesión que cuenta Tura Soler en su libro A orillas del pantano. Yo lo leí y de verdad no podía pegar ojo. Me parece la historia de una inmersión, no solo evidentemente por el hecho criminal que sucede, sino también en la mente humana. Los parajes, los personajes, las historias que, como han visto, vienen desde lo más arcaico y antiguo. Bueno, un lugar marcado donde ocurre un crimen más. Pero este crimen más, hace 5 años ahora justo, merece todo el esfuerzo de seguir investigando, que es lo que ha hecho Tura. Nos hemos metido todos juntos durante media hora en esa atmósfera tan especial de un lugar diferente. Pero el mérito es de nuestra compañera Tura Soler, que, en fin, sigue investigando. Y tiene la esperanza, además, ella tiene la esperanza de que a partir de esta emisión, como buena reportera de sucesos, surjan nuevas pistas. Tura, ante todo, muchas gracias por tu ayuda. Qué impresionante es, aunque sea audiovisualmente, meternos en este mundo que tú retratas también. Es increíble. Pues, gracias por meteros en este mundo conmigo. Estoy muy agradecida. Hemos viajado al pantano juntos con los compañeros, con Javi y tal, y creo que es lo que dices, no podemos abandonar porque es necesario que se sepa la verdad. Lo que dice un poco mi amigo invisible, el amigo invisible a quien yo le dedico el libro A orillas del pantano, ¿no? Encontraremos la verdad, aunque por el camino nos encontraremos con las dificultades que ponen nuestros enemigos, pero también con las que ponen nuestros amigos, ¿no?
somos conscientes de que es muy difícil, realmente es una investigación muy difícil. No se puede subvalorar, ¿no?, el trabajo que han hecho los investigadores, ¿no?, porque aquí también se comentaba en el reportaje, es un espacio, es un escenario extremadamente complicado. No es como investigar un crimen en una ciudad donde hoy en día está todo lleno de cámaras, todos los ojos nos miran. Aquí en el pantano también todos los ojos nos miran, pero impera la ley del silencio, la ley del silencio, lo que a mí me comentaba Bartomeu, este personaje, ¿no?, Este ermitaño del pantano, ¿no? Este ermitaño, ¿no?, que en alguna vez lo que me comentó era esto, es que tienes que saber que aquí todos los ojos te miran, ¿no? Y eso decía Bartomeu. esto decía Bueno, Bartomeu, ¿no? De alguna manera decía Bartomeu, ¿no? Pero un poco mensaje era, todos los ojos te miran, pero todas las bocas se callan, ¿no? Porque daba esta impresión, y la primera boca que a mí me parece que se callaba era la suya, ¿no? Porque siempre tuvimos la impresión de que Bartomeu conocía algo, conocía algún dato. O pudo tener que ver en los crímenes. Esto no sé, que conocía, esta es la impresión, porque fijaos que Bartomeu está en el foco exacto donde se encontraron los cadáveres. Él está mucho más cerca donde se hallaron los cadáveres de Marc y Paula, mucho más cerca de donde estaba la cabaña de Bartomeu que de donde está este escenario maldito, ¿no?, que es donde la investigación fija como más probable que se haya producido el crimen, pero quien realmente estaba más próximo del sitio donde Marc y Paula, se encuentran los cadáveres de Marc y Paula, es la cabaña de Bartomeu. Luego, claro, también está otro dato, este dato que ahora que me ayudó a desvelar Bruno, el perito informático, ¿no? Google, a través del análisis del recorrido que hizo el móvil de Marc, ¿no?, los datos que envió Google desde Estados Unidos, las coordenadas, si vas siguiendo las coordenadas fijan que el móvil de Marc concretamente estaba justo en el punto donde estaba aparcado el coche de Bartomeu, ¿no? Bartomeu tenía un coche y tenía su cabaña. Guardaba el coche ahí, y una cabaña que casi no podéis ni ver, tenéis que meteros en la selva, claro, para encontrar esa escena, que es como otro misterio. Es como otro misterio, claro. El tema de la muerte de Bartomeu es un misterio más añadido al misterio de Marc y Paula, un crimen de Marc y Paula, un crimen sin móvil, sin escenario, sin arma, incomprensible, ¿no? ¿Por qué? Para mí, el gran enigma, ¿por qué mataron a esta joven pareja? Tura, una cosa importante. Bartomeu, ¿por qué Bartomeu aparece colgado, no, aparece debajo de lo que es la soga de un ahorcado, y él resulta que muere de muerte natural, de una ¿Alguien parada podría cardíaca. pensar desde fuera, Tura? Javi, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Impresionante trabajo, como no puede ser de otra forma. Alguien puede pensar, claro, en hipótesis, que le dio un ataque al corazón por ver quizá algo que iban a hacer con él, no lo sabemos. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y seguro que nuestros telespectadores lo han visto. Cuando Javi y Tura entran en la cabaña, y todo está como está, y Tura Soler, periodista avezada de sucesos, se encuentra con una escena de muerte dentro de esta historia. Ella es, con los amigos de la policía, los primeros que habéis esa escena, que sella para siempre la historia de Bartomeu. Me he dado cuenta que en la cabaña donde él vivía, fíjate, esto me ha impactado. El calendario, por ejemplo, él muere en 2019, pero el calendario es 2017. Es un calendario antiguo, sí. Pero es justo el que está ahí, que es cuando ocurren los crímenes. Y además, en el calendario, allí, con letra pequeñita, hay unas anotaciones, están anotadas unas fechas, que las tengo yo guardadas, fotografiadas, para ver si un día puedo investigar estas fechas a qué se refieren. ¿Alguna tiene que ver con el crimen o no? No, son fechas anteriores. Son del 17. Son fechas anteriores. ¿Es cierto que Bartomeu tenía un péndulo y buscaba cosas, un diario personal o un péndulo? Efectivamente, Bartomeu lo que tenía eran unas libretas donde hacía sus anotaciones, algunas muy domésticas, y otras como de investigador, porque anotaba matrículas, anotaba también un poco una especie de diario, también anotaba las percepciones que tenía él allí en el pantano sobre los peces, sobre, ¿no?, si un día había visto, yo qué sé, los pájaros, porque él alimentaba a los pájaros. ¿Y te contó el péndulo por qué? Y el péndulo, no, él tenía un péndulo que yo no lo llegué a ver con Bartomeu en vida, yo no llegué a ver. Solo la muerte. Pero me lo comentó, y yo le comenté, pero bueno, pues si tienes el péndulo, ¿por qué no le preguntas al péndulo dónde ha sido el crimen? Y dice, yo se lo he preguntado, y el péndulo da vueltas, y no dice nada.
pero no te dice nada, dice no, el péndulo no dice nada, no. Se lo había fabricado él con el plomo, un plomo de pescar, ¿no? Era un péndulo fabricado por Bartomeu, que era una persona muy mañosa. Además vimos en la redacción del periódico de Tura, ella me enseña todas las notas de Bartomeu, y había unas hojas Sueños también. en las que, efectivamente, en las que él preguntaba y ponía el péndulo sobre esas hojas en busca de respuesta, una especie de ouija utilizada con un péndulo donde había un sí, un no, para intentar resolver dudas. Y luego, efectivamente, hay una serie de notas sobre su perro, el Pelut, que está allí, la tumba del Pelut, del perrete que vivía con Bartomeu. Cuando muere, él lo entierra allí y al lado de su cabaña le da un sitio, digamos, honrado, ¿no? No, lo tenía enterrado en otra parte, y cuando se construyó la cabaña, entonces lleva el cadáver o sea, va a buscar el sarcófago donde él tenía enterrado a su perro, al Pelut, al famoso Pelut, y entonces se lo lleva con él. O sea, a la en la cabaña. postura, el retrato es un ermitaño muy especial, en el lugar de los hechos clave, que calla o le callan, y que tiene todos estos condimentos tan especiales de un lugar mágico. Hablando de tumbas, Javi, y ahora volveremos con las grandes preguntas que todos tienen para Tura, evidentemente, a ver cómo está el estado de la cuestión ahora mismo, porque el crimen de Marc y Paula es terrorífico. Yo cuando leía tu libro, o sea, la fotografía, la última que pasan por el cajero antes de esa expedición truncada en kayak, apareció con piedras, con disparos, con arma blanca, a post-mortem. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esta foto es impresionante porque es el último testimonio vivo de estos muchachos que tenían toda la vida por delante. Pero Javi, hemos hecho un sondeo mínimo, tú lo cuentas de forma magistral. Hay personas que han quemado a otras y se han tirado por ahí. Hay personas que se han encontrado con tumbas clandestinas. Hay personas que han hecho crímenes, o sea, asesinatos seriales en esa zona. O sea, es que es muy difícil encontrar un punto así en España. Sí, sí, desde luego es un lugar marcado por el crimen, por la tragedia, por esos accidentes constantes. El lugar, desde luego, y el propio libro de Tura lo muestra, es toda una galería de personajes que decimos ahora, de gente que se siente atraída de manera casi obsesiva por el pantano. De hecho, Tura es una persona un poco obsesionada también por el pantano, y gracias a esa obsesión menos mal. hemos tenido este libro, ¿no? Y este Causa trabajo, justificada. Claro, sí. pero efectivamente sorprende la cantidad de crímenes que se producen allí, y sobre todo, fíjate, a mí me recordaba mucho, Iker, tú recordarás el reportaje que hicimos en Japón del Bosque de los Suicidios a la Okigahara, un lugar que contrasta por su luz, por su belleza paisajística, porque aparentemente es un lugar que debería ser amable y que sin embargo resulta todo lo contrario, y hay mucha gente que se siente casi rechazada, cierta repulsión por el pantano, y ahí veíamos a este fotógrafo, a Pep Sau, que le entrevistamos, que es uno de los personajes muy interesantes, con un trabajo maravilloso, pero muy obsesionado por esa tenebrosidad del pantano, y que de alguna forma a mí me hace pensar que como los lugares realmente siniestros, donde hay una energía negativa, también provocan esa atracción en la gente, provocan repulsión y atracción a la vez, porque el hombre necesita asomarse al abismo. Hablando de tumbas, es que uno de los últimos datos es una persona que se encuentra en una tumba y como clandestina. Sí, pudimos hablar con ella, con Marta, nos la presentó Sí. Tura, porque además ella lo publica en El Punt, en el periódico, y es un caso muy reciente de una chica que va con su pareja, están buscando setas en alguna zona de Susqueda, y de pronto encuentran lo que parece una tumba excavada en el suelo, con una serie de artilugios, y lo que a ella le inquieta es que cuando están allí haciendo alguna foto y mirando qué es esto, alguien les empieza a tirar piedras, escondido entre los árboles, como si quisieran que se marchara de allí. Y ellos entienden el mensaje de que allí hay algo que parece una tumba, echan a correr, hacen una llamada a los mozos que se personan allí, y tenemos fotografías y material que esta chica, desde luego, no sé si ha vuelto allí a por setas, pero a ella le aterrorizó. Sí, Marta, que yo llego a conocer a Marta porque a través de la publicación del libro, porque el libro se convierte un poco en interactivo con los lectores, y ella me contacta y me dice, ¿sabes? ¿Te interesa lo que me pasó a mí? A mí me pasó pues esto, que me encontré una tumba. Digo, ¿una tumba? Y, sí, pues, pero tienes fotos, las tuvo que buscar y tal, y cuando veo era una tumba, ¿no? Entonces, ella se la encuentra cuando justo es la semana antes de que nos confinaran a todos por el tema de la pandemia, y entonces lo que pasa es que ella nunca más sabe qué pasa con eso. Al final se entera de que sí, que los Mossos van, lo encuentran, los agentes forestales también, pero ellos
la respuesta que al final acaban dando es que a lo mejor esto era un poco la infraestructura que estaban montando unos cultivadores de marihuana, pero bueno, la forma era una tumba, Pero ojo, tú acabas de lanzar una piedra importante. Hay historias desde muy antiguo de cultivos de marihuana, lo cuentas tú en tu investigación. Hay algo que se escapa en por qué estos chicos mueren. Por cierto, ojo, que enseguida nos vamos adentro del pantano. Ustedes conocen este equipo. O sea, queríamos ver el pantano por dentro, la tenebrosidad de esa, o si había algún dato, digamos, en las entrañas de este lugar. Pero eso lo veremos ahora. Vamos a ver, Tura, lo primero. Estos chicos, un crimen doble, aparentemente en pleno día, con esa saña, con esos disparos. Por ejemplo, heridas de arma blanca post-mortem. ¿Esto alguien lo ha explicado? Es un poco extraño. Esto es muy extraño, es lo que yo digo siempre. El principal problema de este asesinato es que no hay un móvil, no hay el por qué matan a Marc y Paula. Luego, a partir de este gran interrogante, penden todos los otros interrogantes, porque hay un dato que es lo que se descubre a través de la autopsia, es que lo que dijimos, que dos de las heridas de Marc son post-mortem, ¿no? Entonces son post-mortem y no son realizadas por un arma de fuego. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Es difícil. Luego hay otro detalle que también puede poner un poco de luz a la historia, que es que el cuerpo de Paula tenía livideces en la espalda. Las livideces, sabéis que son pues estas manchas violáceas, ¿no?, que deja la sangre después de que el cuerpo haya estado posado. Tiene que estar al menos 20-24 horas o más para que las livideces queden situadas, ¿no? Y Paula tenía las livideces en la espalda, pero el cadáver de Paula lo encontraron al revés, ¿no? Estaba tumbado para adelante. Estaban con la mochila o atados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que seguramente el cuerpo de Paula estuvo antes como mínimo 24 horas postrado en alguna parte, ¿no?, de espaldas. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor quienes matan a Marc y a Paula no se deshacen de los cadáveres en el mismo día, sino que han pasado como mínimo 24 horas, que es lo que señalaría la existencia de las livideces. Tura, tú hablas de la posibilidad del plural, más de una persona. Son dos chicos jóvenes en un espacio abierto, un kayak con piedras lanzado al fondo para hacerlo desaparecer, y unos muchachos que, no tengo entendido, por lo menos uno de ellos está como atado con las correas de la propia mochila. Sí. Es decir, hay todo en escenografía. ¿Una sola persona puede hacer eso? Con tiempo a lo mejor sí. Claro, aquí el problema está que tenemos 3 escenarios y ningún escenario. O sea, ningún escenario donde se haya certificado que se perpetraron los disparos, porque no hay ningún indicio ni de que haya casquillos, ni restos de sangre, ni jirones de ropa, nada que indique aquí es el crimen. En cambio, tenemos 3 escenarios situados a kilómetros de distancia, si tú lo recorres por tierra, ¿no? Si esto fuera un triángulo, tendríamos aquí donde aparecen los cadáveres, en esta punta donde aparece el coche, y en este otro vértice donde estaría el kayak, ¿no? 3 puntos distantes, pero kilómetros de uno a otro, como 12 kilómetros. Entonces, aquí no hay manera de aclarar, ¿no? Y con un trabajo para ocultarlos. Claro. Que no piense el público que lo mata y lo tiraron al agua. No. Era todo para ser ocultado. No, claro. Los cuerpos y el kayak y el Bueno, coche. aparte hay que decir y todo, que es y verdad con esas piedras, sí. que es muy complicado. Es decir, Tura está hablando de un triángulo que sobre el mapa puede parecer Sí, un pero espacio hemos visto ligero, el escenario, ¿no? pero Sí. no, y los caminos son estrechísimos, son senderos de tierra que es muy complicado transitar por ellos, con lo cual la persona que comete el crimen y que se deshace después de esas pruebas conoce muy bien el pantano, porque acude por caminos muy complejos que hay que conocer y que desde luego él tenía que controlar a la Se perfección. habló, compañeros, de mafias, de esas plantaciones clandestinas. ¿Estos chicos pudieron ver algo que no tenían que ver? La pregunta lógica es, ¿hasta ese punto? ¿Hasta matarlos de esa manera? Al parecer, falta tiempo. Que hay plantaciones, esto es evidente, porque hace unos días que los Mossos desmantelaron otra plantación. Allí, sí, hace unos meses, pues otra, en diferentes partes del pantano. Tú hablas con los cazadores son conscientes de esto, ¿no? La respuesta que le dieron a la chica que vio la tumba es: esto será un agujero que han excavado en el suelo para esconder a lo mejor un generador, lo que sea. O sea, esto es conocido y no es exclusivo del pantano de Susqueda, sino que
toda Cataluña, si buscamos los datos, hay plantaciones de marihuana a diario. ¿Y crees las que puede tener noticias, algo que ver con nosotros? Pero yo lo que veo es que Marc y Paula, si realmente la hora del crimen es entre las 11:20 y las 11:26, como establece a través del control de los aparatos que llevaban los senderistas y tal, que los Mossos establecen que este es el lapsus, diguéssim, en que se producen los disparos. Marc y Paula tienen poco tiempo de ver nada, porque ellos a las 9:45 estaban en la caja, en la fotografía, estaban vivos en la caja. Entonces, casi que ellos llegan y al poco de llegar, si a la hora de los disparos está bien establecida, al poco de llegar, Marc y Paula ya mueren en el pantano. ¿Que hay algún tipo de error, algún tipo de malinterpretación con alguien que está ahí, los mata, los ejecuta a sangre fría? Y a mí me parece dura un elemento, y luego hay heridas en el cuerpo de arma blanca. O sea, suena algo extraordinariamente raro, en el sentido de demasiado truculento para una pareja de muchachos que, por lo que sabemos, eran absolutamente normales, ¿no? ¿O qué? Claro, es que en principio normal, todo el mundo es normal. En principio estábamos hablando de una chica que estaba trabajando en una pizzería y tal, y un chico muy aficionado a los coches teledirigidos, muy aficionado también a los juegos, a los videojuegos, muy aficionado a los drones, que aquí está otro gran misterio. Marc tenía 2 drones, los 2 drones de Marc están desaparecidos. Cuando se fue a inspeccionar su habitación, su casa y tal, los drones no están, ninguno de sus amigos sabe dónde están los drones. Habitualmente él llevaba los drones. Entonces, ¿dónde están los drones de Marc y Paula? Este también es otro gran misterio, ¿no?, que se añade a ¿Y todos. si esos drones vieron algo que no tenían que ver? A ver, estos drones eran unos drones muy sencillos, muy baratos, que Marc compró muy baratos, pero que él, que era muy mañoso, le había adaptado una cámara. Por tanto, estos drones podían grabar. Pero claro, tampoco hay ninguna constancia, los llevaba o no los llevaba. El caso está que los drones están desaparecidos. Podría ser otro elemento, alguien echó a volar el dron donde no tocaba. Se coló donde no tocaba. No tocaba. Claro, esta, no sé, incluso dentro del ámbito de las mafias, y no se ejecuta porque sí, tampoco. O sea, nadie se mete en líos. Javi, ¿qué vimos? Y ahora vamos con Tura, con las hipótesis que ella puede tener, o con qué pasa con ese sospechoso uno, ¿no?, el principal, que está en libertad. Ojo, que este crimen, por tanto, ahora mismo está impune, hace 5 años, y por eso hacemos este homenaje, sobre todo para las víctimas y para saber la verdad. Javi, Acedo, pantano adentro, ¿qué vio? Bueno, fue muy interesante porque con Paco Acedo hicimos hace unas temporadas la sección La España Sumergida, ¿no?, buscando los pueblos que habían sido inundados por pantanos. Y tenía todas las leyendas, ¿eh? Mujer que se resiste a irse, cuerpos incorruptos, o sea, bueno, todas las leyendas de los pantanos de nuestra... Aquí, la campana que toca sola, ¿no? Los elementos constantes. Aquí había una chica incorrupta que, cuando están desmantelando el cementerio para que no queden los muertos bajo las aguas, aparece una chica incorrupta, una joven, y todos evitan que intentan que el novio no vea el cuerpo, ¿no? Son historias realmente sorprendentes, la de el desmantelar los pueblos. Y claro, mucha gente nos decía que el pueblo de Susqueda prácticamente se había visto la torre del campanario 1 o 2 veces desde que se inundó en los años 60, pero que era imposible verlo porque estaba a más de 100 metros de profundidad. Con Paco, lo primero que nos sorprende cuando vamos al sitio es que él me dice que es el lugar más complicado en el que ha buceado nunca. Y ha recorrido los 5 continentes. Él ha estado en cenotes, en México, en lugares que son además peligrosos, y él decía que este sitio tenía una peculiaridad, y es que solo había un punto de entrada que era a su vez el punto de salida, que es el embarcadero, el sitio donde aparece el kayak de Marc y Paula, el único lugar, la única vía, digamos, para adentrarse en las aguas del pantano. Claro, aquí otro misterio más, ¿por qué Marc y Paula, que van a hacer kayak, se alejan tanto del único punto donde es factible entrar un kayak en el agua, que es en el embarcadero? Ellos estaban justo al otro lado, ¿no?, al lado inverso. ¿Por qué van al otro lado? Claro, ¿no? y vemos esos cortados. Solo se puede entender esto viendo esas imágenes aéreas con dron de los cortados del pantano que no son accesibles. Y claro, Paco me decía, si tenemos algún problema, si tenemos que salir urgentemente del agua porque pase algo,
estamos vendidos, no tenemos por dónde hacerlo si nos alejamos de aquí. Bueno, fueron varias horas, fue muy complejo llegar al lugar donde se estimaba que podía estar el pueblo de Susqueda. Allí Paco empieza a hacer la inmersión, empieza a buscar y finalmente lo único que sabemos, gracias al sonar que él lleva, es que hay efectivamente unas estructuras que él detecta, una peculiaridad debajo del agua, que no son árboles, que no son plantas, tienen que ser estructuras sólidas que están ahí debajo, que intuye tienen que ser el viejo pueblo de Susqueda, pero como un misterio y como otro de esos grandes secretos del pantano que siempre calla para sus adentros, fuimos incapaces de poder ver con las cámaras de Paco Acedo ese pueblo de Susqueda. Solo pudimos intuirlo, casi acariciarlo con el sonar. Y bueno, fue la única expedición que hemos hecho con Paco en la que no hemos conseguido imágenes del lugar. El lugar más complicado del hombre de hielo, como le llamamos, que ha buceado en la Antártida, ustedes lo saben, en fosas, y decía que este era complicadísimo. Vamos a ver, Tura. Magentí, con todos los elementos, tú lo has dicho muy bien, le salta a los investigadores una luz roja. Magentí estaba ahí, Magentí se contradice, Magentí conoce el pantano, pero lo hemos visto en las imágenes gritando soy inocente y ahora mismo en libertad. Está en libertad. Magentí estuvo 303 días hasta que la audiencia de Girona, en una resolución un poco excepcional, porque se reunieron los 4 magistrados de la sección cuarta de la audiencia, que normalmente con 3 magistrados ya se decide sobre la libertad, pero en este caso quisieron que fuera, ¿no?, por unanimidad, que valoraran la puesta en libertad de Magentí, que la valoraran los 4 magistrados, pues, en una resolución que curiosamente se emite el día 28 de diciembre de 2018, es decir, el Día de los Santos Inocentes. Esta resolución no es que valore el tema de que no hay riesgo de huida y tal, sino es que lo que valora es que no hay indicios lo suficientemente sólidos como para mantener esta persona en prisión. Es que en este momento fue cuando se conoció que de las 157 pruebas de ADN que se habían realizado, no había ninguna que vinculara ningún objeto de Magentí con algún objeto de Marc y Paula o al revés, ¿no? Nada. Él mantuvo siempre su inocencia desde el primer momento. Él siempre ha mantenido su inocencia, pero el fiscal, el juez, que es quien lo mete en la cárcel y tal, y los Mossos consideran que el hecho de que en el momento que lo traen a presencia judicial, que él acabe reconociendo que un día estaba él pescando en la Rierica, que se sitúa en la escena, pero aquí el problema está que en realidad no sabemos cuál es la escena del crimen, ¿no? La verdadera escena del crimen no se sabe, porque en la Rierica, antes de la detención de Magentí, tampoco, cuando se estaba haciendo la búsqueda de Marc y Paula por tierra, por agua y por aire, porque nunca nadie había fijado el foco en la Rierica, entonces no hay ningún elemento allí que los vincule, que demuestre que Marc y Paula llegaron hasta... ¿Tú piensas que es inocente? Podría estar viendo este programa ahora mismo. O sea, el acusado que salió en todas partes del doble crimen de Susqueda, uno de los casos más estremecedores de la historia de Cataluña, ahora está libre. ¿Tú crees que...? Yo siempre cuando me preguntan esto digo, ¿quién mató a Marc? Yo no tengo ni idea. Y si Magentí es inocente, yo lo que digo es que yo no veo ahora, en este momento, ninguna prueba, ningún indicio que vincule a Magentí. No hay ningún rastro en una disputa que existió con los cuerpos de ADN de este hombre. Claro. La de Bartomeu tampoco. Tampoco. Entonces, no hay rastros de quién fue. No hay rastros de nada. Claro, aquí está el problema, que no hay, digamos, vestigios materiales, ¿no? Porque la prueba que dice que el ermitaño del pantano no estaba ahí, bueno, es una prueba también puesta en tela de juicio, ¿no? Una fotografía. Bueno, es otra coartada, sí. Claro. Sí, a Bartomeu se le descarta porque unas fotos que hicieron desde la parte del embarcadero a los senderistas, se ve un puntito que se mueve de una instantánea a otra, entonces que puede indicar que es una persona y que se deduce que es Bartomeu que está pescando. Entonces, como las fotos estas donde se ve esta pequeña figurita avalan que él estaba más abajo, los Mossos lo descartan. Esta foto constituye su coartada, pero claro, esta foto está hecha 2 horas antes de los disparos. Crimen doble, Tura, y
es raro porque esto no ha pasado muchas veces en la criminología en nuestro país, no hay culpables de un hecho tan terrible, ¿no? Y no hay arma del crimen. Hay culpables, No hay pasa que no escenario. los conocemos. Hay culpables, evidentemente, No, pero no o los conocemos conocemos. o no sabemos quiénes son. Claro, alguien sabe la verdad, tú lo has dicho muy bien, alguien sabe la verdad. Entonces, con el impacto enorme de este programa y con todo el esfuerzo que le hemos dedicado, yo creo que quizá tenemos la oportunidad de abrir una puerta. Si alguien sabe algo, por favor, contacte con nosotros, ahí están las vías de contacto que son importantes, y para saber la verdad, sencillamente. Y por supuesto, le daremos cualquier dato, si usted estuvo allí en esas fechas o sabe algo, a nuestra compañera Tura Soler, que como digo, nos dejó sin sueño, y espero que haya ocurrido algo parecido, porque en el fondo es una historia muy triste. En el fondo son dos chicos en pleno nacimiento, ¿no?, a la vida, y que, como digo, no es habitual, y sino que se haga un sondeo en la criminología, un suceso así no es nada habitual. Bueno, hay que Iker, seguir buscando. De hecho, la última hora del caso es la que pretende terminar de inculpar a Magentí a través del sonido, de la sonometría, unas pruebas sonométricas que se han encargado y que pretenden reproducir los disparos que se llevaron a cabo ese día con los testigos que escucharon los disparos, porque solo tenemos testigos que oyeron esos disparos y esos gritos, que eso es también terrorífico, ¿no? La cadena de disparos, cómo se producen. Hubo gente que suponemos escuchó. Que matan a uno de Nadie ellos. vio, pero hubo gente que escuchó los disparos, pero el problema en este escenario tan complejo y emboscado es saber de dónde venían estos disparos. Oyeron disparos y algunos gritos. Y todo cambia, claro, y además hay unos gritos y luego otros disparos, ¿no?, que nos hace imaginar, desde luego, la escena. Y lo complicado de esto, una vez más, el pantano complicando las cosas, es que el nivel del agua, la climatología, todo eso determina el sonido, el viento, los disparos, de dónde vinieron, y tiene que esperar 5 años después, no se ha llevado a cabo la prueba, a que se den las condiciones exactas a las que se dieron ese Yo día. pocas veces me he encontrado una historia así. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo increíble, Javi, como siempre. Vaya historia, ¿eh? Vaya atmósfera. Continuaremos investigando, Javi. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias, un placer haber acompañado a Tura, que es una periodista persistente, De raza, tenaz, de y da raza. gusto conocer a gente Una así, de las es verdad. últimas de su especie, ¿eh? Es decir, hoy que tanto se habla de periodismo de investigación y de periodismo de rapidez, instantaneidad, titulares impresionantes y que luego se olvidan, aquí hay una investigación. Participen si ustedes tienen algo que aportar, ¿no? Sería muy importante realmente. Yo me marcho ahora. Hemos hablado de los sueños de Bartomeu, precisamente, del ermitaño del pantano.